Mas la hora viene y ahora es. Diga conmigo, ahora es. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Diga conmigo, ahora es. Ahora es. Tremendo. Y si quiere subrayar, subraya. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Diga conmigo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque Dios es ¿qué? Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad, no en la carne. La mayoría en verdad adora en la carne. La mayoría. La mayoría. La mayoría de cristianos adora en la carne, no en espíritu. Cuando un cristiano adora en espíritu, eso significa que el espíritu del cristiano tiene el control de toda su carne, de todo su cuerpo. Y cuando el cristiano tiene el control de todo su cuerpo por el espíritu, anhela a Dios con su carne porque está en espíritu. Anhela a Dios con su carne. Usted sabe que es difícil que la carne anhele a Dios. Cuando no se está en el espíritu, la carne no anhela a Dios. Siempre hay una lucha, una resistencia de la carne. Pero cuando realmente usted está en el espíritu, su carne anhela a Dios. Su carne anhela a Dios. Usted sabe que lo que es que la carne anhela a Dios. Y cuando la carne anhela a Dios, esa persona es un verdadero adorador. Si la carne no anhela a Dios, si el espíritu anhela a Dios, pero la carne no. El espíritu debe tener el gobierno de su carne. Porque si el espíritu lo anhela, pero la carne no, eso significa que anhela a Dios de labios y no de corazón. Y ahí Dios no se complace, ahí Dios no se mueve, ahí Dios no se manifiesta. Bueno, el asunto a tratar. Mi mejor adoración. En el momento que su carne anhele a Dios, ver su gloria y ver su poder, su espíritu es uno solo con su alma. Y si su espíritu tiene el control de su alma, por eso su carne anhela a Dios. Mientras tanto, es de labios, no es de corazón. Diga conmigo, ahora es el tiempo de los verdaderos adoradores. Diga conmigo, el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dígaselo al que está a su lado. El Padre tales adoradores busca que lo adoren. Ahora pregúntele, ¿cuáles? Pregúntele al que le dijo eso, ¿cuáles? Respóndale, los verdaderos adoradores. O sea que Dios nos desea ardientemente y desea tener comunión íntima con nosotros. Dios nos desea ardientemente y desea tener comunión íntima con nosotros. Íntima. Íntima. La comunión íntima es poderosa porque en esa comunión se ve, se oye, se siente, se dice, se toca. Lo que una persona jamás podrá experimentar sin esa comunión. Comunión íntima. 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 ¿Sabe qué es poderoso en el ámbito matrimonial? Cuando él y ella se fusionan sexualmente. Eso es algo impresionante. Porque en ese momento se toca, se ve, se dice, se huele, se siente lo que no se puede en otro ambiente. Pero para llegar allí tuvo que haberse recorrido un camino de intimidad. Que la pareja esté en el matrimonio, en ese encuentro sexual, es la cumbre de la cima que ambos subieron. Y traigo esto a colación porque quiero que asimilen lo que es intimidad. Lo pongo como un símil. Comunión íntima con Dios. Para llegar a esa comunión íntima hay que subir la montaña con Él. Hay que recorrer un camino de intimidad que habla de intimidad, que lleva a la intimidad. Y para eso hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, de corazón, genuinamente. Y cuando digo de corazón, genuinamente, esto tiene que ver tanto con la aptitud como con la actitud. Esto tiene que ver tanto con el carácter como con la conducta. Esto tiene que ver tanto con la motivación como con las acciones. Hay un balance. No es solo aptitud, no es solo carácter, no es solo motivación. Hay actitud, hay conducta, hay acciones. Las cosas se hacen de corazón cuando hay relación entre nuestra aptitud y actitud, ya que se puede hacer lo correcto, pero de mala gana. Debe haber conexión entre la conducta y el carácter, ya que se puede ser el mejor en lo que sea que haga,
pero sufrir de mal genio. Debe haber relación entre la motivación y las acciones, ya que muchas de las acciones que se hacen y que se ven no son hechas con buenos motivos. Y hay gente que siempre tiene muy buenos motivos, pero nunca hace lo que es debido. Entonces, la mejor adoración es que realmente seamos lo que aparentamos ser para Dios. La mejor adoración es que realmente seamos lo que aparentamos ser para Dios. Es decir, que lo de afuera guarde relación con lo de adentro. Se puede decir, te amo, pero con los hechos negarlo. Se puede hacer buenas cosas sin que sean la perfecta voluntad de Dios. De nuevo, se puede decir, te amo, pero con los hechos negarlo. Se puede hacer buenas cosas, pero sin que esas cosas buenas que hace sea lo que Dios quiere que haga. Y cuando una persona hace lo bueno sin que sea la voluntad de Dios, esa persona no tiene amor. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios manda. Esa persona no tiene el amor de Dios. Tendrá amor propio. Porque hacer lo bueno sin que Dios lo mande indica que no tiene amor. O hacer lo que Dios manda con mal carácter habla mal del amor que profesa. Hacer lo que Dios manda con un mal carácter habla mal del amor que profesa. O hacer las cosas de corazón, es decir, conforme a la palabra de Dios y bajo la guía de su Santo Espíritu, deleitándose en lo que le ha pedido Dios que haga, haciendo lo que Dios quiere, con cero queja y murmuración. ¿Eso a qué equivale? Ya lo dije, eso equivale a hacer las cosas de corazón. ¿Se están haciendo las cosas de corazón? Respuesta: la mayoría de cristianos piensan que sí, pero no. Entonces, ¿qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? La mayoría, ¿qué es lo que cree? La mayoría cree esto: que adorar al Padre en espíritu y en verdad es cantarle a Dios con canciones lentas. Es confesar en su presencia palabras que lo alaben, que lo exalten. Eso es lo que cree la mayoría. Que le rindan honor. Cuando adorarlo realmente, ¿sabe qué es? Es una vida total y completamente dedicada al Señor. Adorar realmente es una vida total y completamente dedicada al Señor. Estamos hablando de una vida dedicada a Él en espíritu y en verdad, en serio. Y esto de nuevo equivale a una vida dedicada de todo corazón.
de todo corazón. Y déjeme ayudarlo con este significado con base a una de las relaciones que he venido citando y que mejor representa la relación del ser humano con Dios, la relación del pueblo con Dios, la relación de la iglesia con Dios, y es el matrimonio. Y voy con este otro símil. Es como la vida de ese marido que bajo la guía del Espíritu, vuelvo a decirlo, es como la vida de ese esposo que bajo la guía del Espíritu con mayúscula está para su esposa. Guiado por su Espíritu está para ella. Y esa dirección bien puede ser estar para ella desde muy temprano en la mañana. Estoy trayendo un símil que nos ayuda a entender el significado de lo que es adorar a Dios. Y les estoy diciendo que es como la vida de ese marido que bajo la guía del Espíritu estaba para su esposa desde muy temprano en la mañana, cuando ella justo lo necesita para que le ayude con los niños, para que estén listos a tiempo para llevarlos al colegio, y que quizás luego al rato lo necesita a él nuevamente para colaborar, y él está ahí. Y ya más tarde, cuando le pide que le ayude a preparar el almuerzo, nuevamente ese esposo está ahí para ayudarle. Y esa tarde la esposa le pide que lo ayude a recoger los chicos en el colegio, y él está ahí y le colabora. Y si ella ve a bien que necesita que le ayude con la cena y luego limpiar el reguero que queda después de comer, él está ahí para colaborar. Entonces, ahora que los niños han sido llevados a dormir, el esposo va a querer estar con ella sexualmente. Y se llega a ella diciéndole, no sé, puede ser esta la palabra que a ella le indica que él quiere tener sexo con ella. Mi amor, tú sabes que te amo. Hermosa, ven para acá. Ella le corresponde. ¿Sabe por qué? Porque juntos recorrieron la montaña de la intimidad. Juntos. Entonces ella sabe, como él, que la relación de amor que profesan es real. Es que una relación íntima a nivel matrimonial inicia en la mañana y alcanza su clímax en la unión sexual, tal vez por la noche. Vemos entonces que la confesión de amor de este marido hacia su mujer no eran solo de palabra, no era solo de labios para afuera, sino que este hombre realmente ama a su esposa de veras y lo demuestra bajo la guía del Espíritu con hechos. Asimismo, los hijos e hijas de Dios que responden debidamente cuando Dios busca su atención, ellos son verdaderos adoradores. Lo vuelvo a decir, asimismo, los hijos e hijas de Dios que responden debidamente cuando Dios los busca,
cuando Él quiere su atención, ellos son verdaderos adoradores. Los hijos y las hijas de Dios que responden debidamente cuando Dios busca su atención, que responden debidamente cuando Dios busca su atención, ellos son verdaderos adoradores. Ejemplo, que cuando Dios trata de usarlos para ministrar a su vecino. ¿Qué es ministrar? Es servir, asistir. ¿Qué es ministrar? Aliviar necesidades. Eso es ministrar. Y sigo con el ejemplo, que cuando Dios trata de usarlos para ministrar a su vecino, ¿sabe qué hace ese hijo e hija de Dios? Oye, esos hijos e hijas de Dios oyen y se dejan guiar por el Espíritu de Dios en vez de ignorarlo, en vez de suprimir su guía, porque alegan estar muy ocupados o porque preciso se disponen a disfrutar del placer que han planeado. Que cuando Dios les pide que hagan una ofrenda, ellos oyen. ¿Y qué hacen? Dan. Si les pide que sirvan en la congregación, ¿ellos qué hacen? Sirven. Lo hacen. O si les pide que sirvan en su barrio, predicando en el parque, del barrio donde se congregan, allá en Cañaveral, el Parque La Pera, ¿ellos qué hacen? Van y sirven. O si les pide que ministren a los miembros de la familia, es decir, que les sirva, que los asista, que tal vez, no sé, alivie la necesidad de ese miembro de la familia, porque Dios se lo está pidiendo. ¿Ellos qué hacen? Enseguida sin importar si hay fuerzas o no, sin importar si están agendados o no, sin importar cuánto hay en la cuenta bancaria, sin importar cuánto tienen ahora mismo en el bolsillo, por cuanto Dios le dice que lo hagan, ellos lo hacen. Es clave oír la voz de Dios, porque un verdadero adorador vive bajo la guía de la voz de Dios 24/7. Da un paso porque Dios le permite darlo. Da otro paso porque Dios le permite darlo. Llega hasta allá porque Dios le dijo que llegara hasta allá. Entonces, cuando ellos, ejemplo, vienen, asisten a su congregación, queriendo, entre otras cosas, obtener algo de Él, tal vez sus bendiciones, y entonces comienzan a orar. Te amo, Señor. Mi alma te bendice, te adoro. Oh, no difiere en nada de esa esposa que se eriza cuando su marido, después de estar con ella, mostrándole realmente que le ama, le dice te amo. Oh,
Así es Dios. Y viene a la congregación y comienzan a cantar los himnos espirituales. Y sabe, Dios se deleita en ellos. Cántame, cántame, cántame. ¿Qué me dijiste? Que me amas. Dímelo otra vez, dímelo, dímelo. ¿Qué me dijiste? Que me anhelas. Aquí estoy para ti. Dímelo, dímelo otra vez, dímelo. Dímelo otra vez. Dilo más fuerte. Dilo, dilo, dilo. ¿Y sabe por qué Dios se pone en ese plan? Porque ese hijo y esa hija de Dios vienen de solo hacer la voluntad de Dios. Entonces, si ellos son los que tocan los instrumentos y se suben a la plataforma, tocan el instrumento, de una vez Dios se derrama, como cuando el hombre llega sobre la mujer. Hay un orgasmo espiritual en cada reunión de verdaderos adoradores. Porque Dios se complace. Y como no, ellos son los que lo adoran en espíritu y en verdad. Podría decirse, entre otras cosas, que la adoración inicia cada mañana de nuestras vidas y alcanza su clímax cada vez que le susurramos un te amo, cada vez que invocamos su nombre, cada vez que cantamos en honor a Él, cada vez que nos congregamos. Ahí alcanza su clímax. ¿Por qué? Porque nuestras vidas vienen de hacer todo lo que Dios quiere. Están a cada pestañeo andando bajo su guía, Señor, 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 Espíritu Santo, ¿te parece bien? Oh, y cuando dice te amo, ¡boom! ¿Qué dijiste? ¡Ah! La presencia de Dios se manifiesta. ¿Qué dijiste? Aquí estoy para ti. En el momento que se deja de seguir lo que le dicta su propio corazón y cumple únicamente con los deseos de Dios, está siendo un verdadero adorador. No espere alcanzar un orgasmo espiritual en un lugar como este cuando viene de hacer lo que a usted le provoca. Dígale al que está a su lado: en el momento que se deja de seguir lo que le dicta su propio corazón, cumple con los deseos de Dios. Únicamente con eso, usted está siendo un verdadero adorador. Pero cuando para Dios se está muy ocupado o muy cansado, ¿verdad? Y además malinterpreta su palabra, porque eso por lo general sucede en las personas que están muy ocupadas para Dios o muy cansadas.
agotadas. ¿Qué es lo que se manifiesta en ellos? Que malinterpretan la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Que la toman como si fuera prohibiciones. Cada palabra para ellos es una prohibición. Cada palabra para ellos es una restricción. Por eso, quienes están muy ocupados o muy cansados para Dios, cuando les preguntan ¿qué dijo Dios por la palabra? Pues ¿qué nos va a decir? Otra cosa más que no se puede hacer. Porque allá en esa iglesia prácticamente uno no puede hacer nada. Todo es malo. Todo es malo. Todo es malo. Y lo interpretan así. ¿Por qué? Porque ellos por lo general para Dios siempre están muy ocupados o muy cansados. Como un esposo a su esposa. Yo estoy muy ocupado. O yo estoy muy cansado. Al final, personas así manipulan las cosas de Dios. Manipulan su misma palabra. ¿Con qué propósito? Pues para salirse con las suyas. Hacer lo que se les viene en gana. A costas ¿de qué? De no tener una relación íntima con Dios. Una relación íntima con Dios. Y lo digo en mayúsculas grandes. Una relación íntima con Dios. ¿Producto de qué? De una verdadera adoración. Y ojo a esto. Porque nada más con lo hasta aquí dicho, vemos que la verdadera adoración se da entonces dentro de una atmósfera de servicio bajo la guía de su Santo Espíritu. La verdadera adoración se da dentro de una atmósfera de servicio bajo la guía de su Santo Espíritu. Y qué bonito es ver un hogar donde el hijo hace lo que tiene que hacer y hace lo que el Espíritu Santo además le dice que. Y mientras el hijo está en esa función, lo mismo está la hermana de ese hijo en esa misma función. Lo mismo está el hermano de esa hermana y de ese hermano en esa misma función. En esa misma función está papá. En esa misma función está mamá. Wow, eso es espectacular. Espectacular. ¿Y sabe qué se maneja en ese hogar? Lea mis palabras, lea mis labios. Intimidad. Intimidad. Cuando ellos se sientan a cenar es algo espectacular. Cuando ellos van a almorzar es algo hermoso. Cuando ellos se abrazan es real. Así con el Señor. Esto es ser un adorador en espíritu y en verdad. Génesis 22. Versículo 5 dice, Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí estamos viendo a Abraham con sus siervos haciéndoles una instrucción y diciéndoles el motivo de su ausencia mientras ellos le seguían su instrucción.
Un buen siervo sabe seguir instrucciones, las acata. ¿Y qué les dice a Abraham? Yo y el muchacho iremos hasta allí ¿y qué? Y adoraremos. Abraham no iba a ir a ese lugar a cantar. No iba a ese lugar a levantar sus manos y a decir: te adoro, Señor, te bendigo, te amo. Eres lo más hermoso, eres lo más precioso, eres todo para mí. Me rindo a tus pies, con mis lágrimas los enjugo. Te adoro, Señor, eres mi vida. Él no iba a hacer eso, eso no es adorar. Él iba allí a sacrificar uno de los seres amados que tenía en esta tierra. ¿A cuál? A su único hijo. ¿Y por qué lo haría? Porque Dios le pidió que lo hiciera. Esto nos muestra que Abraham vivía para hacer todo lo que Dios le pidiera. Él no vivía por su propia cuenta. Y cuando usted lee en la Biblia, encontrará a un Abraham diligente, sin quejas, sin dudas. No está dudando ni de él, ni de Dios, ni de su mujer, ni de su hijo, ni de sus siervos. No, él se mueve con diligencia, cero murmuración, cero queja, en espíritu y en verdad. ¿Para ir a qué? A degollar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió. Déjeme preguntarle algo. ¿Realmente se está haciendo todo lo que Dios pide? Génesis 22, versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Un mensajero de parte de Dios llegó a tiempo donde estaba Abraham a punto de degollar a su hijo, y le detiene el puñal con esta palabra: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Diga conmigo: ya conozco que temes a Dios. Ojalá lo subrayara. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermoso. Con razón, la intimidad que disfrutó Abraham con Dios. Con razón, cómo Dios le abría su corazón a Abraham. No solo a Abraham, le abría su corazón a Dios. Dios se lo abría a él. Con razón, para Dios contaba la opinión de Abraham, más que la de Sara, más que la de Isaac, más que la de Lot, más que la de sus siervos. ¿Por qué? Porque en este sentido Dios sí tiene favoritos. No a cualquiera Dios le anda diciendo en los cielos de su corazón: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No cualquiera puede escuchar eso directamente de Dios. Y cuando lo escucha esa persona, se eriza, cae al suelo, se pone a llorar, siente un refrigerio, cobra fuerzas, se siente confirmado, se siente amado, es afirmado.
¿Por qué Abraham obedeció? ¿Por qué? Ustedes lo leyeron en Génesis 22:12. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Temía a Dios. Dígale al que está a su lado, se puede conocer que alguien es un verdadero adorador porque obedece a Dios debido a su temor. Pregunto, ¿quién ama a Dios? Todos gritan amén, porque es la calca más vendida para todos los automotores. Dios es amor. Dios me ama y yo lo amo. Pero pregunto, ¿quién teme a Dios? Es un poquito irritante la pregunta. Dios no le dijo a Abraham a través del mensajero, he visto que amas a Dios. No, le dijo, he visto que temes a Dios. Y obvio, sí, si usted le teme a Dios, usted ama a Dios. Pero el amor de Dios es identificable solo en las personas que lo obedecen. Obedecen a pesar de no entender. Es lamentable que algunos de nosotros estén esperando a entender la orden de Dios para animarse a obedecer. Es lamentable que algunos de nosotros no se atrevan a obedecer porque saben que hacer lo que Dios les está pidiendo que haga les va a doler. Es lamentable que algunos de nosotros no se atrevan a obedecer porque no ven claramente en qué se benefician si lo obedecen. Yo pregunto, si Abraham se hubiera puesto a pensar, y es que Dios me está pidiendo algo y él piensa que a mí no me duele. Es que, a ver, no cabe en mi cabeza. ¿Me estás pidiendo, Dios, que yo mate a mi propio hijo para ti? A ver, Señor, ¿yo qué gano a cambio de eso? ¿En qué soy beneficiado si yo mismo voy a matar a mi propio hijo? Eso nunca agobió a Abraham. Nunca lo agobió porque en la palabra no aparece que lo haya agobiado. Abraham temía a Dios. ¿Y sabe qué dice la misma Biblia? Que cuando hay temor de Dios hay fuerte confianza. Por eso Abraham fue el padre de la fe. Abraham, en vez de pensar lo mucho que le iba a doler matar a su propio hijo y que Dios parecía insensible al mandarle a hacer algo como eso, lo que creyó fue: no importa cuánto me duela, no importa que yo no entienda, no importa que yo no tenga beneficio, por cuanto le temo a Él, creo que Dios es poderoso para que luego de que yo lo mate, lo vuelva a la vida. Pero no nos engañemos. La mayoría de cristianos no se atreven a hacer las cosas que Dios manda si ve que por eso les va a doler. La mayoría de cristianos no se atreven a hacer las cosas que Dios manda si ven que no está claro algún beneficio a cambio. La mayoría de cristianos no hacen las cosas que Dios les manda si primero no hay una explicación que los convenza de hacerlo. ¿Vivimos por fe o vivimos por vista? La mayoría de cristianos dicen que viven por fe, pero realmente viven por vista. Un verdadero adorador le demuestra a Dios que le teme con su obediencia. Así le duela, así no lo entienda, así no vea beneficio. Un verdadero adorador le demuestra a Dios que le teme, haciendo su voluntad, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona. Impresionante, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, si Abraham se pone a magullar, y a mi esposa cuánto le va a doler esto, y mis siervos qué van a pensar de mí,
¿qué clase de Dios tengo yo? Nunca lo pensó. De esta manera es que Abraham le sirve a Dios. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es servir a Dios. Adorar en espíritu y en verdad es servir a Dios. Es decir, actuar para Él bajo su guía. Pero no vamos moviendo un paso y otro paso con una soberbia. Y no podemos escuchar su voz para actuar bajo su guía, porque está absorbido con los placeres de la vida. Está entregado a los afanes de este mundo. Y debido a su incredulidad, se ha vuelto un cabezadura y el diablo lo ayuda para que no entienda lo que Dios quiere que haga. Y pareciera que Abraham hubiera tenido una máquina del tiempo que lo transportó a ese preciso momento en que Moisés dijo al pueblo del Señor, allá en Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Pareciera que Abraham hubiese estado allí en el futuro, cuando según Deuteronomio 13:4 Moisés le dice al pueblo del Señor, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Y luego añade, a Él temeréis. Añade, a Él temeréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Pero realmente se vive en pos de Dios. No, se vive en pos de lo que a cada uno le apetece. Lo rige su pensamiento, no la mente de Cristo. Lo rige sus sentimientos, no el fruto del Espíritu. Lo rige sus deseos, no la guía del Señor. Pero es como si Abraham hubiera estado ahí cuando Moisés dijo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Y déjenme preguntarle a todos ustedes, ¿quién de entre más de 2 millones de judíos, de israelitas que salieron de Egipto, era el que gozaba de una comunión íntima con Dios? ¿Quién? Y los demás, ¿por qué no lo hicieron? Porque ellos no quisieron. Encontraron la forma de zafarse de una comunión, de una relación íntima con Dios. Eso le compete a Moisés. Eso no nos compete a nosotros. Ve tú por nosotros, Moisés. Habla tú con Dios por nosotros. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque ellos olvidaron esto que Abraham tenía y que parecía que lo hubiese escuchado el mismo día que lo dijo Moisés. Que a Dios hay que temerle. Es que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y no espere conocer a Dios como cuando un hombre y una mujer casados se encuentran sexualmente, si no le teme a Dios. Tremendo. A Él serviréis, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. O sea, se anda en pos de Dios y a Él sigue cuando le sirve. Es decir, lo obedece porque le teme. Dígaselo al que está a su lado. Se anda en pos de Dios y a Él sigue cuando le sirve. Es decir,
lo obedece porque le teme. Una de las razones más poderosas para obedecer a Dios es su temor en nosotros. Pero no, Dios está hablando y con una libertad nos vamos al baño a hacer chichi en medio de que Dios nos está hablando. Cuando dice la palabra que cuando Él habla debemos estar temblando y temiendo. Debemos tomar en serio, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Pero mientras Dios está hablando, y el día que Él señala hablarnos como congregación, no se viene ese día a la congregación. ¿O me equivoco? La mayoría de ustedes no vino el miércoles y Dios habló el miércoles. ¿Tememos a Dios? Abraham tuvo temor a Dios, y eso espera Dios de su pueblo. Mire lo que está escrito en Deuteronomio 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Es decir, si le temes a Dios, lo servirás. Es decir, obedeciéndolo de corazón. Esa es la adoración que Él quiere. Si le temes a Dios, le servirás. Es decir, obedeciéndolo de corazón. Esa es la adoración que Él quiere. Si le temes a Dios, le servirás. Es decir, obedeciéndolo de corazón, porque esa es la adoración que Él quiere. Como Abraham. Abraham fue siervo de Dios y le sirvió incondicionalmente, no a cambio de, no. Lo hizo por quien es Dios. No lo hizo por lo que Dios podía hacer por él. Hay que ser muy incondicional para obedecer a Dios a ese grado. Mátame a tu hijo. Si usted hubiera sido la mujer de Abraham, ¿lo hubiera animado? Ahora, si usted sabe que no lo hubiera hecho, entonces imagínese lo que es usted en su casa. Si usted como mujer ahorita dice, yo soy honesta, yo no, Abraham no le permito esa locura nunca, entonces quiere decir que usted ha sido una piedra de tropiezo en su casa. Así de sencillo. Pero me irrita, pastor, sus palabras son irritantes. Tome en serio a Dios. ¿Sabe quién es Dios? Según Salmo 89:7, Él es Dios temible en la congregación de los santos. ¿Sabe quién es Dios? Según Salmos 89:7, Él es Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. ¿Quién es Dios? Dios es temible en la congregación de los santos. ¿Por qué hay congregaciones donde Dios no es temible? Porque los que se congregan en ese lugar no viven para agradar a Dios. No toman en serio la palabra de Dios. No guardan compostura
Cuando Dios les habla a través del predicador. Y saben, llegó el tiempo de adorar al Dios temible. Al Dios temible. ¿Y cómo se adora al Dios temible? Con temor y temblor. Así se adora al Dios temible. No como que, sí, Dios me ama. No. Dios va a hablar, siéntese bien. Dios va a hablar, no piense en otra cosa. Dios es el que va a hablar, enfóquese. En espíritu y en verdad. ¿Qué dice el Señor en Juan 4:23? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Quién es qué? Dios temible. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Quién es qué? Dios temible. En espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿quién es qué? Dios temible, tales adoradores busca que le adoren. Mire, el Padre, Dios temible, por favor escúcheme, el Padre, Dios temible, tales adoradores busca que le adoren, que le teman de corazón, obedeciéndole todos los días todo lo que Él quiere. Que le teman de corazón, obedeciéndole todos los días todo lo que Él quiere. Que le teman de corazón, obedeciéndole cuando pueden, cuando tengan tiempo, cuando su trabajo se lo permita, cuando su mujer los deje, cuando sus hijos les den permiso. Cuando las vacaciones no se crucen con el día de buscarlo. Cuando el cansancio no se cruce con la hora de buscarlo. Cuando la enfermedad no se cruce con la hora de buscarlo. La iglesia de antes, cuando enfermaba, no dejaba de congregarse, se hacía llevar en la cama a la congregación. Obedeciéndole todos los días todo lo que Él quiere. Así lo manifestó a través de Moisés. Y Abraham nos manda el mensaje claro y fuerte: a Dios hay que obedecerlo en todo. Abraham no dijo, no, en esto sí no te obedezco, Dios. Ya te estás metiendo con mi hijo. Tu hijo, yo te lo di. Yo soy el que hago nacer. No es tu hijo, es mi hijo. Tú lo tienes porque yo te lo di. ¿Cuántos reconocen eso como padres? No, falso. Porque no están haciendo con sus hijos lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren. La mayoría de padres no están criando a sus hijos como Abraham crió a Isaac, como Dios quiere. La mayoría de padres los están criando apoyados en su propia prudencia, sin fiarse de Jehová de todo su corazón. Es muy raro el papá que está criando a su hijo como Dios quiere. Deuteronomio 5:29. Tales adoradores busca que le adoren, que le teman de corazón, obedeciéndole todos los días todo lo que Él quiere. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos? El Señor está suspirando por alguien que lo tema al punto en su corazón
que lo obedezca todos los días en todos sus mandamientos, todos los días. Todos los días. Y déjeme decirle que los mandamientos no son 10. Y usted puede resumirlos. Y a la hora que usted desdobla ese pañuelo de mandamientos, se encuentra que es muy vasto lo que abarca los mandatos de Dios. Y la mayoría ignora los mandamientos de Dios para todo. ¿Por qué, pastor? Porque su corazón no le teme a Dios. Por eso el Señor suspira diciendo: el Señor es el que anhela ardientemente a alguien que realmente lo adore en espíritu y en verdad, porque eso quiere decir la palabra corazón en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón en espíritu y en verdad, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Yo quiero a alguien que me adore sirviéndome, no solo diciéndome: Señor, Señor, lindo eres, gracias Señor, poderoso. No, yo quiero a alguien que me adore sirviéndome y no cantando: al borde de tu gran trono. No, no. La mayoría me canta después de que viven para servirse, no para servir. Si vivieran para servirme de acuerdo a mi propósito original para la raza humana, propósito que en mi Hijo Cristo recuperé cuando Él toma forma de siervo y es obediente a mí hasta la muerte, porque así como Abraham fue obediente a mí a morir el día que no me negó a su único hijo, pidiéndoselo yo en sacrificio, mi Hijo Jesucristo, como Abraham, se da la mano, porque no se negó a morir en obediencia a mí para salvarlos a ustedes. Murió de 33 años, y levante la mano el que quiere morir de 33 años. Levante la mano el que quiere morir bajo una muerte violenta. Jesucristo murió bajo la muerte más cruenta que puede experimentar cualquier ser humano. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Dios dijo que así tenía que ser. Ninguno aquí se muere como quiere, se muere como Dios quiere. Ese es el comportamiento, la actitud, la mentalidad que ahora debemos tener todos los que somos de Cristo. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿No quiere ser humillado? Sea entonces obediente. Porque cuando no es obediente, será humillado. Pero cuando usted es obediente, no es humillado, porque ya se humilló usted a sí mismo. Todo el que vive para obedecer a cada latido de su corazón, bajo la guía del Señor, se está humillando a sí mismo. La gente más humilde es la gente que hace caso. Es como si yo le dijera a él: quítate la gorra. Quítate la gorra. No te la vuelvas a poner en una reunión. Es más fuerte que lo que le pidió Dios a Abraham. Hay que ser muy humilde para decir: amén, lo recibo, voy a hacer caso. Abraham pudo haberse ofendido con Dios, como este muchacho. Si quiere puede ofenderse conmigo. El papá, la mamá y el hermano se podrían poner de acuerdo y decir: no es justo. ¿Cómo me le van a quitar la gorra al muchacho en plena reunión? Déjensela, que Dios haga la obra. Entonces, esto no es que Dios haga la obra, que haya un pastor que nos diga qué es bueno y qué es malo, qué hacer y qué no hacer. No es que Dios haga la obra. Cuando Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, toma forma de siervo, ¿cómo se volvió? Cuando Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, toma forma de siervo, ¿qué forma tomó? ¿De qué? ¿De qué? Están graves. Mis hermanos, ustedes están desconectados de Dios. Cuando Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, toma forma de siervo, ¿cómo se volvió? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, un hombre. Un hombre. En el momento que Dios le dice a Cristo que se vuelva siervo, el único ente que tenía ese privilegio en la tierra para servirle a Dios era el hombre. Pero cuando Adán y Eva secundan a la serpiente, el hombre cayó de su propósito. ¿Y es cuál? Vivir para servir y no para ser servido. Vivir para servir ¿a quién? A su creador, a su fabricante. Y de esta manera poder ser feliz él y sus hijos para siempre en la tierra. Pero no lo quisieron. Cuando Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, toma forma de siervo, él se vuelve un ser humano. El hombre no fue creado para ser servido, sino para servir. Y Cristo, el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así lo confirmó volviéndose hombre. O sea, ¿qué hace Cristo cuando se vuelve hombre? Él dice: voy a recuperar lo que Adán y Eva perdió. Voy a restaurar al lugar del cual el ser humano cayó cuando Adán y Eva desobedecieron. ¿Y cuál es ese lugar? Servir, ser servidores, vivir para servir, vivir para servir, vivir para servir,
vivir para servir. Como Abraham. Entonces, ¿cuál es la mejor adoración? Es una vida de servicio autenticada por una obediencia diaria y en todo. ¿Cuál es la verdadera adoración? Es una vida de servicio autenticada por una obediencia diaria y en todo. Total y completa. ¿A quién? ¿A quién? A nuestro Padre, quien es ¿qué? Dios temible. ¿Y cómo logra una persona vivir así para el Señor? Con el temor de Dios. Con el temor a Dios. Y solo cuando de una vida así, autenticada por una obediencia diaria y en todo, canta y toca en adoración, entonces Dios se deleita en esa vida. Y no es exageración que Dios diga a los ángeles, si lo vea bien, silencio. Quiero escuchar allá a esa familia. ¿Me están cantando? ¿Me están adorando? ¿Están rindiéndome honor con sus palabras y con sus canciones? ¿Están orando unidos? Son una familia de verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque todos ellos viven para obedecer a Dios diariamente en todo. En todo. Pero qué jartera es depender de los demás. ¿Cuánto más depender de Dios? Porque de Dios hay que depender para todo. Como la esposa que tuvo intimidad sexual con su marido. ¿A qué se debió ese clímax? A que el amor era real. Y en este caso, por parte de su marido, él realmente la amaba, no la ignoraba. ¿Realmente ama a Dios o lo ignora? Se puede orar y cantar al Señor y aún así nada de lo que se dice sale del corazón. Porque mientras ora o canta está distraído pensando que tiene mucha hambre. O está distraído con la discusión de esta mañana. O con los planes que ya programó, esos planes tan hermosos que ya programó una vez acabe la reunión. Está pensando en eso, lo que va a hacer después de la reunión. Dios tiene que deleitarse entonces porque usted dice, te amo, Señor, o apenas balbucea una canción. Dios tiene que derramarse allí. Dios tiene que manifestar su grandeza y su gloria entonces. Cualquiera puede decir orando o cantando, estoy agradecido contigo, Señor. Pero haber estado quejándose durante toda la semana por la difícil situación en la que ha estado. ¿Será que está realmente agradecido? ¿O en lo profundo de su corazón está renegando contra Dios por no hacer que las cosas salieran como Él quería esta semana? La mayoría ora en la carne. Le canta a Dios en la carne. Levanta las manos al cielo en la carne. Porque no tienen una vida consagrada a Dios. Dijo el profeta Amós de parte de Dios en el capítulo 5, versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Imagínate eso. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Mis hermanos, Dios no quiere apariencias. ¿Sabe qué quiere Dios? Honestidad.
Y yo veo por esta palabra que hay un momento donde ni cantar ni tocar bien el instrumento convence a Dios de que Él es todo para esa persona o para los que están en torno a esas personas que cantan y tocan instrumentos. Para Dios. Eso no es suficiente para que Él quede convencido. Por eso Él les dice: vayan a cantar a otra parte. No quiero oír la música de sus instrumentos. Yo no voy a escuchar su música. Y no importa cuán hermosa sea. La letra puede ser muy linda, pero no me complazco en ustedes. Tal vez para un neófito, para alguien que suele juzgar por las apariencias, usted sea muy tierno a la hora de cantar, se oiga muy bonito, o su canción compuesta llegue mucho a esos corazones. Pero a mí no me van a tramar, porque levantan las manos al cielo y porque me dicen Señor, Señor, y porque luego cantan y lloran. A mí no me van a tramar, a mí no me van a convencer, ni a mí, ni a alguien de mis hijos o hijas que estén en el modo discernimiento de espíritus. Porque si uno de mis hijos o hijas están en modo de discernimiento de espíritus, sabrán cuando tú cantes que yo no estoy agradado. Y sentirán el deseo de decirte: cállate, mejor no le cantes a Dios, límpiate, cambia tu vida, porque tú no vienes de hacer todo lo que Dios quiere. Tu corazón no está en el Señor. Tú estás aquí, pero tu corazón está en otro lugar. No hagas que Dios te pregunte públicamente a través del pastor y quede demostrado que no has retenido ni siquiera el 10% del mensaje de hoy. Porque aunque tu cuerpo está aquí, tu corazón no está aquí. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No es lo mismo cantar y orar con una vida que le obedece desde el mismo centro de nuestro ser, que tocar y cantar hermoso sin deleitarse en Él, sin temerle y por ende sin obedecerle. De nada sirve cantar la canción más bonita si no lo hace desde el corazón, es decir, con una vida pura. Puede que lo que se toque y cante sea espectacular. Se llenan estadios con esas canciones. Esos músicos llenan estadios. Y la gente se engaña a sí mismo en las congregaciones. Ay, por eso la mayoría, ¿qué es lo que más les gusta de las reuniones? Las canciones. A la mayoría, ¿qué es lo que más les gusta de las reuniones congregacionales? La hora de la alabanza. ¿Usted no se ha fijado? Para mí lo más bonito de la reunión es la alabanza, mi amor. ¿Usted se lo ha escuchado? Así lo dicen. Lo más lindo que hay es la alabanza. Pues ha de ser que de pronto se dan la mano con Saúl, que le gustaba la alabanza era porque le calmaba a los demonios, pero luego que dejaba de tocar David seguía endemoniado. Y por eso a la mayoría le gusta la alabanza, porque solo en la alabanza se calman y luego salen a vivir la vida endemoniada que tienen. Son diablos, son hijos del diablo, son sinagoga de Satanás. Lo más lindo es la alabanza. Lo más lindo no es la alabanza, lo más lindo es oír su palabra, oír su voz y obedecerla. Y luego entonces sí cantar, porque cuando cantamos somos como el buen marido que le dice al oído de su mujer: te amo, y a ella le tiemblan hasta las amalgamas de las muelas. ¿Por qué? Porque el amor que él le dice en ese momento al oído no es para saciar solo un apetito carnal, es un amor que ha sido real todo el día. Todo el día ha sido real ese amor. Todo el día, todo el día, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cuál es el sello de un tiempo de verdadera adoración musical a Dios?
¿Ustedes qué dicen? La presencia de Dios. Que usted está solito y le canta a Dios y lo envuelve Dios. Lo envuelve de una. Porque usted es un verdadero adorador. Y está en la congregación y le canta a Dios y lo envuelve en una. La presencia de Dios. Y por usted es que los Saúles de la iglesia encuentran un poquito de paz, pero siguen con sus demonios. Porque no quieren intimidad con Dios. ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué no confesar? Perdónanos, Señor. ¿Qué? Perdónanos, ¿qué? Perdónanos, ¿qué? Su mejor adoración es servirle a Dios. Todos los días, haciendo todo lo que Él manda. Si no lo es necesario un arrepentimiento. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Tenemos la oportunidad de comenzar a darle a Dios la mejor adoración. Evitémonos ser el siguiente en la larga lista de personas que aparentemente se deleitaban en Dios, pero hoy vemos que no fue así. Porque llegaron en un momento de sus vidas que no les pareció que debían obedecer. No les pareció que debían depender para X, para toda situación. Y entonces se insubordinaron astutamente, lavándose las manos con excusas astutas, culpando a otros para ellos quedar bien. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Rindámonos a Dios y hagámoslo de todo corazón.
y dígale con sus propias palabras a Dios. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a hablar con Él. Dígale a Dios: Señor, quiero comenzar a obedecerte todos los días, en todos tus mandamientos. Porque esa es la adoración que tú quieres de mí. Que yo te sirva así. Pero sin tu temor en mí no puedo. Alguien que quiera el temor de Dios para que lo reciba. Alguien que quiera el temor de Dios para que lo reciba. Recíbalo. La primera, recíbalo. Reciba el temor de Dios. Recíbalo. Oh, sé que te rebeque balabasaya. El espíritu de temor a Dios ahora en tu vida. Recíbelo ahora. En el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Temor de Dios en el corazón. Recíbelo ahora. El temor de Dios en el corazón. Recíbanlo. Recíbanlo. Gracias, Señor.